De seguro te has preguntado cómo hacer tu iPhone más productivo o cómo hacer que las cosas se realicen de una forma rápida y sencilla. Pues aquí tenemos la aplicación de atajos, una aplicación que te permitirá realizar una serie de acciones con tan solo presionar un botón. En este video aprenderemos qué cosa es un atajo y cómo crearlo. Para esto, veamos los atajos como una forma de configurar una serie de acciones en un botón. Ejemplo, en lugar de entrar a la aplicación de WhatsApp y buscar a nuestro contacto de confianza y escribirle que ya llegamos a casa, pues podemos evitarnos todo eso y con tan solo presionar un botón ya tener el mensaje listo para enviarlo. Así como esto, hay muchos más ejemplos de la vida cotidiana que podemos simplificar con esta gran aplicación. Ha llegado el momento de aprender a crear los atajos. Para esto debemos seleccionar la aplicación de atajos y en la parte superior presionar en el botón de más. Aquí aparecerá la pantalla en la cual podremos crear nuestros atajos. Así que démosle un vistazo. En la parte superior notaremos que dice nuevo atajo. Si seleccionamos esta parte nos aparecerán las siguientes opciones. Asimismo, si vemos la parte inferior de la pantalla tenemos los botones de deshacer, rehacer, compartir el atajo y un botón de play, que nos servirá para probar qué pasará cuando ejecutemos nuestro atajo y no estar saliendo de la aplicación. Continuemos con la revisión de esta pantalla. Encontraremos el botón de agregar acción y la barra de búsqueda donde podemos buscar el nombre de la acción o buscar las aplicaciones para que nos muestren qué acciones tenemos disponibles. Y por último encontraremos el apartado de acciones sugeridas, que generalmente nos mostrarán acciones que podamos utilizar de acuerdo a lo que hemos estado creando. Importante saber que las acciones se realizan en orden, de arriba hacia abajo, es decir, si ponemos acciones consecutivas, se ejecutará primero la acción que se encuentra en la parte superior y luego seguirá en orden hasta llegar abajo. Llegó el momento de crear un atajo sencillo, como es el de enviar mensaje. Para esto buscamos la acción de enviar mensaje y nos aparecerá lo siguiente. En la parte que dice mensaje, escribimos lo que queremos enviar y en la opción de destinatario seleccionamos el contacto a quien queremos enviar el mensaje. Luego tenemos una flecha, si la seleccionamos nos mostrará la acción mostrar al ejecutar. ¿Qué vamos a hacer ahí? Si la dejamos seleccionada, cuando ejecutemos el atajo se nos abrirá la conversación con el mensaje listo para enviarlo, cosa que nos da margen de poder editar el mensaje si queremos realizar un cambio. Pero ¿qué pasa si deseleccionamos la opción? Si hacemos esto, el mensaje se enviará de manera inmediata. Como ven en las imágenes, le di ejecutar y en lugar de aparecernos el mensaje, ya vemos que el mensaje se ha enviado. Pero se preguntarán, ¿quién usa mensajes en estos tiempos? Ya que la mayoría usamos WhatsApp. Pues también podemos hacer el atajo de enviar mensajes por WhatsApp. Para esto, debemos prestar atención al video, porque hay unas cosas que se deben de tener en cuenta. Si se quiere enviar un mensaje a un contacto que también tiene iPhone, solo debemos buscar la aplicación de WhatsApp y seleccionar enviar mensaje. Aquí elegimos el contacto y del mismo modo que el primer ejemplo, escribimos el mensaje y seleccionamos si queremos que se envíe de manera automática o si queremos validar el mensaje. Sin embargo, si el contacto al que queremos enviar el mensaje es de Android, tendremos que elegir la acción de texto. Aquí escribiremos el mensaje que queremos enviar y luego buscamos el atajo llamado enviar mensaje por WhatsApp y seleccionamos el contacto. En lo que sí será distinto es que no se enviará automáticamente, sino se abrirá la conversación ya con el mensaje escrito y solo debemos presionar en enviar. Se preguntarán por qué hacemos esto, y es porque si lo hacemos, como el método para contactos de iPhone a iPhone, nos saldrá el siguiente error. Esperemos que en nuevas actualizaciones esto se corrija, ya que anteriormente sí se podía. Pasemos a algo que también usamos muy a menudo, en especial los que tenemos auto, y es de cómo llegar a una ruta recurrente. Para ello hay dos formas. Una es buscar el atajo de abrir ruta. En esta opción seleccionamos el medio de transporte. Luego nos pregunta desde, aquí seleccionamos la ubicación actual. Luego buscamos la dirección
Y por último, seleccionamos la aplicación de mapas de nuestra preferencia. Cada vez que usemos el atajo, tendremos la ruta ya lista para iniciarla. Como pueden ver, funciona tanto con Google Maps como con Waze. La otra forma es para los que suelen usar Waze. Para esto, primero deben abrir la aplicación y dirigirse a su perfil. En la parte inferior hay una opción de casa y trabajo. Aquí podemos utilizar estas casillas para colocar las direcciones recurrentes de nuestra preferencia. Solo recuerden dónde colocaron cada dirección. Nos dirigimos a la aplicación de atajos y en acciones buscamos la aplicación de Waze. Tendremos las opciones de Drive Home y Drive Work. Seleccionamos la que guardamos anteriormente y con esto cada vez que seleccionemos el atajo ya tendremos la ruta lista para llegar a nuestra dirección. También tenemos un atajo que nos puede servir tanto para el trabajo como para las clases, y es el de escanear un documento. Para esto creamos un atajo y buscamos la acción de escanear documento. Ahora lo ejecutamos y veremos que ya nos aparece la cámara lista para capturar el documento. Recuerden que pueden revisar la imagen, seleccionar el tipo de color y cuando ya esté todo correcto le daremos en guardar. Y listo, ya tendremos nuestro documento escaneado en formato PDF. Ya hemos visto cómo crear los atajos, pero cómo los ejecutamos, pues hay maneras sencillas de hacerlo. Podemos tener un widget en la pantalla principal donde nos aparecerán los botones de los atajos. Si tenemos uno de los iPhone que tiene el nuevo botón, podemos asignarle una función de atajo. Para esto nos vamos a los ajustes, botón de acción y buscamos el apartado de atajo. Aquí se nos desplegarán todos los atajos disponibles. Aquí pueden colocar el que ustedes deseen. Yo tengo un menú de atajos configurados para el botón. Si quieren saber cómo hacer esto, déjenmelo en los comentarios y en un próximo video les mostraré cómo hacerlo. ¿Y qué pasa si no tienes el botón de acción? Pues tranquilo, nos vamos a ir a los ajustes, buscamos toque posterior y en el apartado de accesibilidad nos aparecerá esta opción. Aquí la seleccionamos y nos darán dos opciones, la de realizar 2 toques o 3 toques en la parte posterior del iPhone. Aquí solo nos queda seleccionar uno e ir a la parte inferior. Deslizamos todo hacia abajo y encontraremos todos los atajos que hayamos creado. Le ponemos el atajo a nuestra preferencia y con esto cada vez que le demos 2 toques a la parte posterior o 3 toques, se realizará el atajo que hayamos seleccionado. He tratado de condensar todo lo que debemos saber de atajos para tener en este video un punto de partida para que puedan crear sus propios atajos. A partir de esto ya dejen que su imaginación vuele. Si les gustó el video no olviden dejar su like, compartir el video para llegar a más personas y si quieren saber cómo crear muchos más atajos, por ejemplo la lista que les mostré en pantalla o incluso cómo hacer más productivo Siri utilizando ChatGPT, pues déjenmelo saber en los comentarios para saber qué les interesa y así hacer un nuevo video. Ya saben, mi nombre es Marco, muchas gracias, chau chau.